El silencio del cementerio parecía un manto pesado que cubría cada rincón, como si el mundo entero contuviera la respiración ante el dolor que allí habitaba. Elena avanzó con pasos lentos, casi ceremoniales, sintiendo cómo el aire frío se filtraba por el cuello de su abrigo oscuro. Aquella visita no formaba parte de su rutina. De hecho, la había evitado durante demasiado tiempo. Cada día encontraba una excusa distinta: reuniones, viajes, decisiones empresariales urgentes. Pero, en el fondo, sabía que nada de eso era más grande que el miedo a enfrentar la ausencia de su hijo. El sonido tenue de sus tacones sobre las piedras rotas marcaba un ritmo extraño, como si se fusionara con los latidos acelerados de su propio corazón. El aroma a tierra mojada, mezclado con el de flores marchitas, le hizo sentir un nudo en la garganta. Había visto a grandes ejecutivos quebrarse ante pérdidas financieras millonarias, pero jamás había imaginado que el dolor por la pérdida de un hijo se sintiera como un incendio silencioso que nunca termina de consumirse. Al detenerse cerca de la tumba, el primer detalle que la descolocó no fue la presencia de las dos desconocidas, sino algo mucho más íntimo. Había flores frescas junto a la lápida, no las suyas, no las que su asistente enviaba cada 2 semanas, sino un pequeño ramillete de margaritas blancas atadas con un hilo rojo. Ese detalle, insignificante para cualquiera, golpeó la mente de Elena como un trueno. ¿Quién había estado allí antes que ella? ¿Quién sabía siquiera que Julián descansaba en ese lugar? Mientras se acercaba, trató de analizar a las dos figuras con la mirada fría y calculadora que tantos años de negocios le habían enseñado, pero algo en el temblor de la voz de la mujer española, ese quiebre suave, sincero, humano, derritió cualquier capa de defensa que quedaba en ella. Alba no parecía una intrusa, parecía alguien que cargaba con una historia que todavía no se atrevía a decir en voz alta. La niña, Lucía, seguía escondida en el costado de su tía, pero en un instante de curiosidad asomó ligeramente el rostro. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas parecían buscar algo, como si intentara comprender si aquella mujer desconocida, Elena, representaba una amenaza o quizás una respuesta a una pregunta que todavía no sabía formular. Tenía el cabello largo y liso, de un castaño claro, y un mechón rebelde caía sobre su frente, mojado por las lágrimas. Sus pequeñas manos apretaban la muñeca desgastada con tanta fuerza que parecía su ancla emocional. Elena sintió una presión en el pecho. Había trabajado toda su vida para proteger a su hijo, para garantizarle un futuro brillante, para darle oportunidades que ella nunca tuvo, pero no logró salvarlo. Y ahora, saber que Julián, en secreto, había estado cuidando a alguien más, protegiendo a otra familia sin decírselo, la desmoronó por dentro. Una punzada de orgullo se mezcló con la culpa, como una espiral extraña que la confundía aún más. «Mi hijo nunca me habló de esto», dijo con un hilo de voz, sin poder ocultar el temblor en sus palabras. «Nunca me mencionó a su hermana, ni a esta niña. ¿Por qué?» Alba se arrodilló junto a la lápida, como si necesitara tomar fuerza del suelo para seguir hablando. Con dedos temblorosos acarició el mármol frío, y Lucía imitó el gesto, rozando con su manita el nombre grabado de Julián. Ver aquello rompió algo dentro de Elena. Ver a una niña que apenas entendía la vida tocar la tumba de su hijo como si lo conociera, o lo sintiera. Era una imagen que quemaba por dentro. «Porque Julián no quería preocuparla», respondió Alba, y su voz vibró como un susurro roto. «Él sabía que usted ya cargaba demasiado sobre sus hombros. Mi hermana estaba muy enferma, y él la ayudaba a conseguir medicinas, alimentos, incluso cuidó de Lucía algunas noches cuando ella no podía levantarse de la cama». Elena parpadeó lentamente, sintiendo que sus ojos comenzaban a humedecerse. Jamás imaginó a su hijo, reservado y silencioso, llevando sobre sí una responsabilidad tan grande y dolorosa.
¿Cómo había podido ocultárselo? ¿Por qué enfrentó todo aquello solo? Un sentimiento de fracaso maternal se le clavó en el alma como una espina afilada. Él no tenía por qué hacerlo, susurró Elena, y un hilo de lágrimas comenzó finalmente a deslizarse por sus mejillas. No era su responsabilidad, pero lo hizo, respondió Alba con suavidad, levantando la mirada. Lo hizo porque su hijo tenía un corazón grande, más grande que el de la mayoría, porque sabía que mi hermana estaba sola, sin familia, sin apoyo. Él era lo único bueno en su vida en ese momento, y ella confiaba en que algún día podría agradecerle. Pero no llegó a tiempo. Un viento frío levantó algunas hojas del suelo y las hizo danzar alrededor de las tres. El sonido de las ramas moviéndose con el aire parecía un murmullo, como si el propio cementerio escuchara aquella conversación cargada de dolor. Lucía se acercó un poco más a Elena, observándola con timidez. No hablaba, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, confusión y quizá un deseo silencioso de consuelo. Elena, sin saber por qué, bajó la mirada hacia la niña. Algo en ella, quizás la fragilidad de su postura, la inocencia con la que miraba la tumba de su hijo, le provocó una punzada de ternura. Julián había cuidado de aquella pequeña, la había protegido, y al verla, Elena sintió que una parte de su hijo sobrevivía en la existencia de esa niña. «Él hablaba de usted», murmuró Alba, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Decía que la admiraba, que a veces le costaba acercarse a usted, no porque no la quisiera, sino porque temía no ser suficiente, pero siempre hablaba con orgullo. Siempre. Elena cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras fueran un golpe directo a un dolor que había estado enterrando durante años. Si hubiera sabido, si hubiera visto más allá de los silencios de su hijo, si hubiera escuchado mejor, el arrepentimiento la envolvió por completo. Y, por primera vez en mucho tiempo, la empresaria fuerte, invencible, intocable, se permitió llorar frente a la tumba de su hijo. La lluvia comenzó a insinuarse con gotas suaves sobre el mármol de las lápidas, cuando Elena, aún con los ojos rojos por el llanto, dio un paso atrás intentando recuperar algo de compostura. Pero por más que quisiera erguirse como la empresaria acostumbrada a dominar cualquier sala de juntas, la verdad era que la presencia de Alba y Lucía había desordenado todo dentro de ella. Era como si el mundo hubiese decidido abrirle una puerta que ella jamás imaginó que existía, una que conectaba directamente al lado oculto de la vida de su hijo. Alba, notando su desorientación, tomó a Lucía de la mano y se puso lentamente de pie. Sus movimientos eran suaves, casi temerosos, como si temiera romper algo en Elena con cada palabra. La niña, mientras tanto, observaba a ambas mujeres con la mezcla dulce de curiosidad y prudencia que solo los niños poseen cuando sienten que están en terreno emocional delicado. «Si quiere, podemos marcharnos», susurró Alba con un tono casi culpable. «No queremos incomodarla, solo necesitábamos despedirnos también». Aquella frase perforó el pecho de Elena con una intensidad inesperada. ¿Despedirse también? ¿Qué vínculo había realmente entre esas dos desconocidas y su hijo? Durante años, Julián había vivido bajo su propio mismo techo, pero aún así había llevado una vida interior que ella nunca alcanzó a comprender. «No», respondió Elena rápidamente, antes siquiera de pensarlo. «No quiero que se vayan. Aún no». La confesión la sorprendió hasta a ella misma. Alba la miró con los ojos muy abiertos. Lucía apretó más fuerte la mano de su tía, pero no apartó la vista de Elena. Sus pequeñas mejillas húmedas la hacían parecer aún más vulnerable, como si el peso de los adultos se hubiera depositado también sobre sus hombros diminutos. Elena inspiró hondo, tratando de asimilar la marea de emociones que la atravesaba. La lluvia comenzó a intensificarse en gotas más gruesas, golpeando el suelo con un ritmo constante
que daba la impresión de que el cielo lloraba junto a ellas. «Quiero que me cuente todo», pidió Elena con calma, pero con una necesidad casi desesperada. «Todo lo que sepa, todo lo que él hizo, lo que vivió y lo que sufrió. No puedo seguir ignorando una parte de la vida de mi hijo que jamás imaginé que existía». Alba respiró hondo, como si hubiese estado esperando ese instante desde hacía tiempo. «Si desea, podríamos resguardarnos», dijo con un gesto hacia un pequeño pabellón techado al final del sendero. «La niña tiene frío, y usted también, y lo que tengo que contar no es fácil de decir de pie frente a una tumba». Elena asintió sin dudar. Algo dentro de ella la impulsaba a mantenerse cerca de esa mujer y esa niña, como si fueran piezas esenciales del rompecabezas que nunca supo que faltaba. Mientras caminaban hacia el pabellón, Lucía soltó la mano de Alba y se adelantó unos pasos, moviéndose con pasos cortos y cautelosos. Cada vez que giraba la cabeza para mirar a Elena, su expresión parecía querer entender quién era aquella mujer que, sin darse cuenta, estaba a punto de convertirse en parte de su historia. El techito del pabellón apenas las protegía del viento, pero resguardaba lo suficiente para que pudieran hablar. Elena permaneció de pie por unos segundos, sin saber cómo acomodarse, hasta que Alba la invitó a sentarse en una de las bancas de piedra. La superficie estaba fría y húmeda, pero eso no importaba. Nada importaba más que escuchar la verdad. La española comenzó a hablar con voz suave, como si temiera que cada palabra pudiera romper a Elena. «Mi hermana se llamaba Mariela. Era más joven que yo. Siempre tuvo una vida difícil. Vino a este país buscando oportunidades, pero todo se le complicó muy rápido. Conoció al padre de Lucía, un hombre que prometió más de lo que dio, y cuando se enteró de que ella estaba embarazada, desapareció». Lucía bajó la mirada con vergüenza, como si sintiera que debía disculparse por algo que no era culpa suya. Elena se inclinó un poco, queriendo tranquilizarla, pero no supo cómo. No estaba acostumbrada a consolar niños. Su propio hijo había crecido bajo un esquema rígido, casi militar, diseñado para convertirlo en alguien fuerte, aunque nunca se preguntó si él deseaba serlo. Mariela trabajaba donde podía, continuó Alba. Cafeterías, limpieza, lo que apareciera, y fue en uno de esos trabajos, días antes de que se enfermara, cuando conoció a Julián. Elena alzó la vista. La mención del nombre de su hijo en boca de otra persona era como una caricia y un golpe al mismo tiempo. Él iba todos los días a la misma cafetería, recordó Alba. Siempre pedía lo mismo, siempre con la misma expresión seria, hasta que un día vio a mi hermana desmayarse. Fue él quien la llevó al hospital, la acompañó, la cuidó mientras yo viajaba desde España. Él salvó la vida de mi hermana más de una vez, y el cariño que Lucía le tomó fue inmediato. La niña levantó la cabeza y sonrió apenas, una sonrisa triste, nostálgica. Lo llamaba el chico de los cuentos, murmuró Alba con una sonrisa quebrada, porque Julián le leía historias cuando mi hermana no tenía fuerzas. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Su hijo, el joven reservado que apenas hablaba, había tenido la ternura que ella misma jamás le dio. Pero él también estaba enfermo, susurró Elena. Ya lo sabía cuando murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué ayudaba a otros mientras él? Alba bajó la mirada. Porque su hijo era así, respondió con firmeza. Porque sabía que esa niña necesitaba más ayuda que él mismo. Y porque, quizás, no quería preocuparla a usted. El silencio cayó como un manto pesado. La lluvia seguía cayendo, como si quisiera lavar el peso de tantas revelaciones. Elena apoyó una mano sobre su propio regazo, otra sobre el borde de la banca, sintiendo cómo le temblaban los dedos. Lucía, con pasos silenciosos, se acercó a ella lentamente, y sin pedir permiso, sin miedo, sin palabras, apoyó su pequeña cabeza sobre el brazo de Elena.
Ese gesto simple, inesperado y puro, atravesó el corazón de Elena como luz. Su hijo había cuidado de esa niña. Ahora, de algún modo que todavía no entendía, esa niña estaba buscando refugio en ella. Y Elena no apartó el brazo, lo sostuvo, con una ternura que creía perdida. El sonido de la lluvia disminuyó lentamente hasta convertirse en un murmullo tenue que resbalaba por los bordes del techo del pabellón. Durante largos segundos, Elena permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la pequeña cabeza de Lucía apoyada en su brazo. Aquella sensación la sorprendió. Era cálida, ligera, pero al mismo tiempo profundamente simbólica, como si una parte de su hijo se hubiera materializado en ese gesto inocente. Por un instante, Elena sintió algo que no recordaba desde la muerte de Julián, un leve temblor de vida dentro del pecho. Alba observaba la escena con atención y un resplandor emocional que mezclaba alivio y nostalgia. La mujer parecía debatirse entre el deseo de intervenir y el impulso de no romper ese momento tenue, frágil, casi sagrado. Elena finalmente levantó la mano temblorosa y la posó suavemente sobre el cabello de la niña, acariciándolo con movimientos torpes, lentos, como alguien que aprende algo por primera vez. Lucía suspiró con esa paz que solo los niños pueden sentir cuando se sienten protegidos. «Elena», dijo Alba con voz suave, temerosa. No esperaba que nos escuchara, ni siquiera que se tomara el tiempo. No sabe cuánto significa esto para nosotras. Elena la miró, con los ojos aún humedecidos, pero más firmes que antes. Algo en su mirada había cambiado. No era la mujer dura e impenetrable que entró al cementerio, sino una parte de ella que había estado dormida desde hacía años. «No sé qué significa para ustedes», respondió con sinceridad, «pero para mí significa recuperar un pedazo de mi hijo que creía perdido para siempre. Ustedes lo conocieron de una forma que yo jamás pude. Y eso», tragó saliva, «eso duele, pero también lo agradezco». Alba bajó la vista, conmovida. Había tantas verdades colgando entre ellas que no sabían cómo expresarlas sin romper algo delicado. La lluvia cesó por completo. El cielo quedó cubierto por nubes suaves que dejaban pasar una luz gris azulada. Elena se levantó lentamente del banco y Lucía la miró con ojos grandes, expectantes, como si temiera que la mujer se fuera de repente. Elena pasó la mano por la mejilla de la niña y se inclinó un poco, colocándose a su altura. «¿Quieres acompañarme un momento?», preguntó con un tono cálido que sorprendió incluso a Alba. Lucía asintió sin dudar. Las tres regresaron a la tumba. Esta vez, Elena caminó sin intentar ocultar su vulnerabilidad. A cada paso, sentía cómo un nudo se apretaba en su pecho, pero también cómo algo se abría dentro de ella. Cuando llegaron frente a la lápida, se detuvo y dejó que Lucía soltara su mano para acercarse al nombre grabado. La niña acarició el mármol igual que antes, con esa delicadeza casi ritual, como si estuviera tocando un recuerdo. «Gracias», murmuró Elena en voz apenas audible, dirigiéndose no a la niña, ni a Alba, sino a su hijo. «Gracias por haber dejado algo de luz en el mundo, cuando más la necesitabas tú mismo». El viento volvió a soplar suavemente, moviendo las flores frescas que Alba había dejado. La cinta roja que las unía danzó con la brisa, y Elena sintió que aquella imagen quedaría grabada para siempre en su mente. «Alba», dijo finalmente, girándose hacia la mujer española, «¿cómo lograron venir aquí? Yo nunca he contado públicamente dónde está la tumba de mi hijo». «Busqué durante meses», respondió Alba con sinceridad. «Pregunté en hospitales, en oficinas, en lugares donde él solía ir con mi hermana. No quería molestarla, pero tampoco quería marcharme del país sin que mi sobrina, sin que ambas pudiéramos despedirnos. Julián significó mucho para nosotras. No podía irme sin cerrar ese ciclo.
Elena la escuchó atentamente, admirando la determinación y la humildad que había en su voz. ¿Y dónde están viviendo ahora?, preguntó Elena, casi con un presentimiento doloroso. Alba vaciló. Lucía la miró, como esperando que dijera la verdad o que la suavizara. En una habitación muy pequeña, admitió. He trabajado limpiando casas y también en turnos ocasionales en restaurantes. No es fácil, pero trato de mantenernos a flote. No quiero que Lucía sienta que la vida le está arrebatando demasiado. Elena sintió una punzada eléctrica recorrerle los brazos. Su hijo había cuidado de ellas mientras estuvo vivo. ¿Y ahora? ¿Quién cuidaba de esa niña? ¿Quién aseguraba que no terminara atrapada en la misma oscuridad que había rodeado a su madre? Una idea comenzó a formarse en su mente, pero era demasiado grande, demasiado repentina. Aún así, no podía ignorarla. Si Julián las ayudó, dijo Elena lentamente, creo que es mi deber terminar lo que él empezó. Alba abrió los ojos con asombro. Lucía la imitó, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. No tiene por qué hacer eso, dijo Alba, con el rostro encendido por una mezcla de gratitud y vergüenza. No queremos ser una carga para usted. No se trata de eso, replicó Elena, con un tono suave pero firme. Se trata de honrar a mi hijo, y de reparar... respiró hondo, de reparar lo que yo misma no supe darle cuando él más lo necesitaba. Un silencio cubrió el espacio como un abrazo invisible. Lucía dio un paso hacia Elena, alzó los brazos y la abrazó sin pedir permiso. Fue un gesto puro, espontáneo, una respuesta emocional que ninguna palabra podría haber expresado mejor. Elena, sorprendida, la abrazó también, y algo dentro de ella, una fibra rota desde la muerte de Julián, comenzó a recomponerse. «Vengan conmigo», dijo Elena finalmente, acunando a la niña con un brazo. «No quiero que pasen otra noche en ese lugar. Yo tengo espacio y recursos y...» Su voz se quebró ligeramente. «Y tal vez pueda aprender a ser algo para ustedes, como Julián lo fue». Alba cubrió su boca con ambas manos, llorando en silencio. Había llegado allí buscando despedirse, y sin esperarlo, había encontrado un camino nuevo. Juntas caminaron hacia la salida del cementerio. La tarde comenzaba a abrirse paso entre las nubes, dejando una luz tenue que parecía una bendición. La tumba quedó atrás, silenciosa, rodeada de flores y recuerdos, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió que se alejaba de su hijo. Sintió, más bien, que lo llevaba con ella, en cada paso, en cada decisión, y en el abrazo tibio de una niña que, sin quererlo, le devolvió la vida.